Todo el tiempo te están diciendo que tienes que vivir en el presente, que si vives en el pasado te da depresión, que si vives en el futuro vas a tener ansiedad. Incluso en los pasados episodios de este podcast hemos estado hablando de la importancia de vivir el instante presente. Cuando uno llama a un amigo preocupado, el amigo le dice: hombre, vive el presente, no te preocupes por el futuro, no te preocupes por el pasado, pero nadie te dice cómo tienes que vivir el instante presente. Por eso el episodio número 4 de Una Infusión de Romero será hablar de cómo vivir el instante presente. Soy Diego Romero y esto es Infusión de Romero, un video podcast donde hablaremos de sexo, canibalismo, salud mental e historias de vida. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. En el podcast número 2, donde tratamos el tema de Organiza tu vida de la mano del maestro Jordan Peterson, dije la frase de que los consejos no existen, y esto generó múltiples reacciones en el DM de las redes sociales de Infusión de Romero y en mis redes sociales propias, porque generó mucha controversia la frase. Cuando me referí a que los consejos no existen, tuve la gran intención de que en tu cabeza quede muy claro de que tú tienes en tu cerebro un poder de decisión y que tú eres quien decide qué información sirve para tu vida, qué aprendes, de quién aprendes, en quién confías tus dudas, y es de eso que quiero en estos momentos hacerte claridad para que no haya espacios grises. Los consejos no son consejos, eres tú quien decide qué aprender para tu vida. Hoy vamos a hablar del momento presente, de vivir el instante presente, y para esto es muy importante tener claras muchas cosas. Por eso te voy a pedir que te relajes, que te sientes, que tomes una libreta, que tomes lápiz para que puedas tomar nota, porque conmigo te vas a sumergir hoy en tu cuerpo, en tu mente, en tu cerebro. Vamos a iniciar un tránsito para la expansión de la conciencia que nos lleve a vivir el instante presente. Y debo hacer una claridad antes de iniciar este trabajo de vivir el instante presente, y es sobre el tema de las energías, porque hace como 15 días estaba en una piscina en Santa Marta con unos amigos, y una de mis amigas dijo: Diego, pero es que a mí me parece que tú no crees en Dios, porque tú crees en esto de las energías, eso es la nueva era, y la nueva era habla de miles de cosas energéticas y de ángeles y de no sé qué. Y yo creo que ella estaba dando una interpretación errónea al concepto de energía, que es el concepto que yo tengo cuando hablo contigo, cuando hablo con ustedes sobre las energías. La energía básicamente es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo, para producir luz, para producir calor. Es la energía que se manifiesta de muchas formas, de manera cinética, química, magnética, eléctrica, nuclear. Todas las formas en que se manifiesta la energía. Cuando yo hablo de la energía es a nivel científico, la energía que existe. Y cuando hablo de tu energía, es la energía que existe en el cuerpo, que se carga en el cuerpo, en lo que nos enseñaban en la clase de biología cuando estábamos en el colegio, incluso cuando estábamos en la primaria, que era la molécula ATP, es la gasolina del cuerpo, el adenín-trifosfato, que es el combustible que llega con los alimentos. Es de esa energía de la que yo hablo, y hago esta claridad con el tema de la energía que nos da la vida, porque para aprender a vivir el instante presente hay que saber controlar la energía, y es un tema muy extenso del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando me voy a referir al término energía, es la energía cinética, la energía que existe en el cuerpo, y lo voy a hacer de la mano de varios maestros. Uno de ellos te lo voy a recomendar, es el doctor Jorge Carvajal. Está vivo, atiende pacientes en Medellín y es el principal exponente de la medicina sintergética, una medicina maravillosa e integral que se encarga justamente de equilibrar la balanza energética en el cuerpo. Pero también te voy a recomendar al profesor estadounidense Joe Dispenza, que es un biólogo muy interesante, que ha trabajado mucho
el tema de la meditación para llegar al instante presente. Bueno, para entender cómo vamos a ir al instante presente es muy importante que entiendas el funcionamiento del cerebro. A ver, para tú ejecutar tus actividades diarias, básicamente necesitas de las neuronas. Las neuronas en el cerebro actúan en comunidad. Yo no quiero ponerme aburridor aquí e ir a lo más científico de lo más científico, porque el cerebro se estudia de muchas maneras, tiene muchas divisiones y subdivisiones. Se estudia a partir de las enfermedades, también se estudia a partir de los hemisferios, también se estudia a partir de los lóbulos, bueno, de miles de maneras. Yo te voy a explicar un funcionamiento básico, las actividades que generas día a día. Para que estas actividades funcionen, tus neuronas tienen que trabajar en comunidad, es decir, tienen que trabajar como redes, y estas redes neuronales se construyen por cada actividad que tú generas. Entonces, cada vez que un tejido neurológico se activa en tu cerebro o en tu cuerpo, estás creando la mente. Y esta red de neuronas es una red de neuronas tridimensional o bidimensional por cada una de las actividades. Por ejemplo, cuando estás manejando un carro, que ya lo hemos hablado en podcasts anteriores, tú ya tienes una mecánica interiorizada en el cuerpo para manejar ese carro, y ya hay una red neuronal que se activa en tu cerebro cuando vas a encender el carro, cuando lo vas a manejar, cuando vas a poner atención al ambiente, etc. De otra manera, la forma en que se construyen esas redes neuronales pues es con el aprendizaje. El aprendizaje, desde un punto de vista científico, se produce cuando las neuronas del cerebro se organizan en miles de conexiones sinápticas, y esas conexiones se disponen a su vez en redes neurológicas complejas y tridimensionales, como ya lo dije, que finalmente generan una gran impronta biológica en tu cerebro. Cada que aprendes algo nuevo, eso es una actualización del cerebro. Cuando prestas atención a la información y le asignas un significado, interactúas con el entorno, todo esto va dejando unas improntas biológicas en el cerebro. Esto quiere decir que nuestro cerebro y nuestra mente están formadas en gran medida por el pasado. Tu cerebro está creado de pasado. Y esto es importante que lo entiendas, porque vamos a hablar de cómo vivir en el instante presente. Pero tienes que entender que el funcionamiento de tu cerebro te obliga permanentemente a vivir en el instante pasado. A ver, cuando aprendes y una red neuronal se crea, estás actualizando el cerebro. Pero si mantienes esa red neuronal en el tiempo, sin duda estás creando un recuerdo. Y esa impronta biológica hace que lo que hagas al día siguiente con esa red neuronal que se creó en el pasado no sea nuevo, sea simplemente tu pasado. Ahora, cuando tú piensas, esta red neuronal emite unas señales biológicas, y estas señales biológicas que se emiten, porque las experiencias no solo se dan en los circuitos neuronales, sino que también suscitan emociones. Estas señales biológicas crean un vestigio químico en el cuerpo, también de las emociones pasadas. Cada que piensas, cada que activas una red neurológica, cada que activas una red neuronal, inmediatamente hay una reacción química que se va por el cuerpo. Cuanto más alto es el consciente emocional o una reacción química en tu cerebro por un acontecimiento ocurrido en tu vida, más profunda es la impronta que deja esta experiencia en el cerebro. Y así se conforma la memoria a largo plazo. La memoria, como el cerebro, pues también es una cosa que se estudia desde muchas ópticas. Generalmente la más fácil que nos enseñan a nosotros es la memoria a largo plazo y a corto plazo. Pero tu cerebro tiene memoria nominal, memoria verbal, bueno, hay miles de tipos de memoria. La que nos interesa entender en este momento es la memoria que se crea tanto por las redes neuronales que dejan improntas en el cerebro, como por el vestigio químico que va al cuerpo. Lo que quiere decir que cada que sientes, y cada que sientes, creas una emoción. Entonces, aprender, sin lugar a dudas, es crear nuevas conexiones neuronales, pero
los recuerdos surgen de mantener esas redes neuronales en el cuerpo. Ahora, ¿cómo el pasado se convierte en futuro? Muy importante que también entendamos esto, porque sin duda el pasado se convierte en el futuro cuando piensas, cuando recuerdas algo. Eso siempre genera una reacción bioquímica en tu cerebro que te lleva a liberar señales químicas. Haz el ejercicio ahí donde estás escuchando este video podcast. Recuerda un momento traumático de tu vida. Recuerda un momento de felicidad y vas a ver lo que sientes en el cuerpo. De modo que esos pensamientos que siempre han sido inmateriales, que tú no ves, que nadie sabe qué son, se convierten en materiales cuando la química pasa por el cuerpo, cuando hay una reacción y unas señales. Cuando tú percibes que te sientes de un modo específico, generas más pensamientos. Ahora, estos pensamientos a su vez vuelven y generan señales químicas, y cuando tú menos piensas, estás sumergido en un círculo vicioso entre pensamientos y sentimientos. Piensas, entonces sientes. Sientes, entonces piensas, para darle una explicación al sentimiento, y viceversa. Todo esto se da en el plano del pasado, porque piensas, activas una red neuronal ya existente en el pasado. Sientes lo que ya había, las señales químicas que ya el cerebro había enviado a tu cuerpo, y viceversa. Ejemplo, algo que te asusta. Mi novio Mateo le tiene temor a las serpientes. ¿Por qué le tiene temor Mateo a las serpientes? Porque un día estaba con el papá caminando por el campo, apareció una serpiente, se le enredó y le generó un susto terrible. Esto me lo contaba justamente ayer. Ahora, yo menciono la palabra serpiente y su cerebro le activa las redes neuronales que le recuerdan ese hecho del pasado. Inmediatamente él siente un temor terrible, brinca. Esto me pasa a mí con los gatos. Un día fui a hacer una visita con mi mamá en una casa hace muchos años, yo estaba muy pequeño. Abrieron la puerta de la casa cuando tocamos y salió un gato corriendo y se me colgó de la camiseta, y quedamos los dos mirándonos frente a frente, y pues el gato hacía ruido, yo hacía ruido, y esta imagen que no sale de mi cabeza, cada que yo veo un gato me recuerda ese temor. Ahora, con el ejercicio en el que estoy trabajando de vivir el instante presente, he aprendido a convivir un poco más con los gatos, a entenderlos, a quererlos, a verlos de otra manera, pero eso ha implicado un trabajo y una actualización, que es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este episodio. Pero cuando tú estás sumergido en ese círculo vicioso entre pensamiento y emoción y sentimiento que crea el pensamiento, hace que el pensamiento se convierta en el lenguaje del cerebro y las emociones se conviertan en el lenguaje del cuerpo. Entonces, este ciclo de pensamiento y sentimiento, sin lugar a dudas, son el estado de tu ser. Lo que quiere decir que para esto que estamos explicando hoy, el estado de tu ser pertenece al pasado. Repito, el estado de tu ser pertenece al pasado, porque está creado de pensamientos y emociones que, sin lugar a dudas, son improntas creadas en el pasado. Cuando actúas y te conectas con los mismos circuitos neuronales una y otra vez, porque acudes a los mismos pensamientos, estás programando tu cerebro para que reproduzca siempre idénticos patrones. Por eso hay gente que reproduce patrones, y esto los conlleva a la infelicidad, a la frustración, a la preocupación, a la futilidad, a la tristeza, al dolor, a la pena, a la ansiedad, a la baja autoestima y, sin duda, a una sensación de culpa. Cuando te levantas por la mañana, miras el celular, las redes sociales, las noticias, los últimos mensajes que te dejaron de WhatsApp o los primeros que te dejaron en la mañana, luego inmediatamente te levantas, vas al baño, orinas, haces tus necesidades, luego te miras en el espejo, sin lugar a dudas ya estás metido en la ducha organizándote, más o menos estás pensando cuáles van a ser las reuniones que vas a tener en el día, cuáles son las personas que vas a ver. El cuerpo podría más o menos sentir qué es lo que va a pasar durante tu día, y todo esto que estás haciendo lo estás haciendo
casi de una manera automática porque has creado el hábito de comportarte así. Vas, trabajas, por la noche llegas a la casa, te sientas, comes, más o menos comes lo que estás acostumbrado a comer porque es lo que te gusta y lo que ya sabes que es rico para ti. Luego te sientas a ver televisión un rato, posteriormente te pones la pijama, te echas unas cremas, te acuestas en la cama, lees y te quedas dormido y al otro día vuelve y empieza el ciclo. Los hábitos son una serie redundante de pensamientos, conductas y emociones inconscientes que se adquieren a base de la repetición. Básicamente, un hábito implica que tu cuerpo active el piloto automático y se limite a repetir los programas que ya tu mente y tu cuerpo han preestablecido. No quiero que esto vaya a generar la controversia que generó el asunto de los consejos en el episodio anterior, pero a mí me genera algo de controversia todos estos libros de los hábitos atómicos y del club de las 5 de la mañana y de una cantidad de cosas que están haciendo para que programes tu cuerpo a que viva en piloto automático cuando el trabajo de vivir el instante presente implica generar cambios permanentes justamente en ese comportamiento. Tampoco quiero satanizar y decir que todos los hábitos son malos. El ejercicio, por ejemplo, el ejercicio corporal me parece un hábito interesante. Para vivir el presente necesitas el hábito de expandir tu conciencia y hacer un ensayo mental, que es lo que te voy a explicar a continuación. Alimentarse bien es un hábito muy interesante, pero lo que yo quiero que pienses en este momento es cuáles de los hábitos que tienes están impresos en tu cuerpo, que son inconscientes, que te hacen actuar en automático, no te están permitiendo vivir el instante presente. ¿Por qué? Ocurre que estos hábitos que se dan de manera repetida hagan que el cuerpo reemplace la mente y terminas haciendo que el cuerpo reproduzca las conductas del pasado y que ese pasado termine convirtiéndose en el mañana, porque hoy fuiste a trabajar, pero ya más o menos mañana sabes qué vas a pasar. Te encuentras con el mismo círculo de gente y ya sabes más o menos de qué van a hablar, ya sabes con quién te sientes bien, con quién te sientes mal. Entonces ese círculo vicioso que forman el pensamiento y el sentimiento forman a su alrededor un campo electromagnético que rodea el cuerpo físico. Voy a repetir esto porque quiero que hagas énfasis en esto que voy a decir, porque es muy importante para este método que estoy explicando. El círculo vicioso entre pensar y sentir genera un campo electromagnético que rodea el cuerpo físico. De hecho, el cuerpo humano emite de manera permanente luz, energía y frecuencias que transportan mensajes, información o intenciones específicas. Cuando tú tomas un celular, escribes un mensaje y lo envías, tú nunca ves el mensaje salir del celular y que se envíe, pero lo que allí ocurre es que se condensa energía. Esta energía va a través de elementos semiconductores que hay en el medio, ubicando las frecuencias específicas, llamando la atención de las frecuencias que tú le pediste solicitar, y ese mensaje llega al destinatario específico. Cuando yo hablo que el cuerpo emite luz, estoy hablando de que emite rayos X, ondas telefónicas móviles como las que te acabo de explicar con el celular, microondas. Es decir, nosotros generamos el mismo ejercicio que genera el celular, es decir, nos comunicamos a través de frecuencias, y esas frecuencias son de muchos niveles, por ejemplo, y están muy medidas ya por la ciencia. El amor es una frecuencia rápida, cortica, ligera. La comprensión es un poco más lenta que la del amor, pero también es así corta. Vamos a ver cuál es el recuerdo. Hay frecuencias intermedias, como los malos recuerdos. Esos son ondas más amplias, que van más despacio, pero que también van. El odio y el rencor son ondas muy pesadas y muy fuertes, y que van demasiado lentas, demasiado densas, como el aceite. Son de difícil
difícil transporte, pero cuando llega una persona con un campo electromagnético muy trabajado y muy excitado por la relación mente-cuerpo, inmediatamente lo percibes porque eso emite frecuencias. Cuando alguien está en otra de las frecuencias que ya mencioné, negativas, también lo percibes porque el cuerpo también emite esa luz. También nosotros recibimos información vital a través de diferentes frecuencias, es decir, las frecuencias de los otros las recibimos, las intenciones de los otros las recibimos. No solo nos comunicamos a través de la voz, no solo nos comunicamos a través del lenguaje, nos comunicamos también a través de la energía y a través de la conexión energética que establecemos con el otro. Ahora, las redes neuronales, ¿cómo se crea este campo electromagnético? Las redes neuronales, porque esto tiene una explicación científica, es decir, yo aquí no estoy hablando de un asunto loco que se nos ocurrió. El estudio del profesor Joe Dispenza, el estudio del profesor Jorge Carvajal sobre la teoría de la sintergética y todo esto es una ciencia muy desarrollada hoy y pues esto no sale al garete. Las redes neuronales se comunican a través de un proceso que se llama la sinapsis, que se da en un espacio que se llama el campo sináptico. Hay dos maneras en que se comunican las neuronas, una manera química y una manera eléctrica, ¿cierto? Cuando se comunican esas redes neuronales de manera eléctrica, pues generan energía eléctrica, sin lugar a dudas. Cuando envían señales químicas y van al vestigio químico del cuerpo, como ya lo expliqué, entonces esto genera cargas magnéticas. La mente genera cargas eléctricas, el cuerpo genera cargas magnéticas. Juntas crean el campo electromagnético que equivale al estado del ser. Por eso, si tu estado del ser viene del círculo vicioso de pensar y sentir y viene de la construcción del pasado, es muy probable que si no le estás poniendo atención a los hábitos que son las repeticiones de las emociones y los pensamientos y los sentimientos de todos los días, es muy probable que el campo electromagnético que equivale a tu estado del ser hoy esté en el pasado. Y esta es la primera parte que tienes que hacer del ejercicio. Para poder iniciar un ejercicio de vivir el instante presente, tienes que reconocer si tu frecuencia electromagnética hoy está en el pasado. Porque las emociones son energía en movimiento, porque toda energía es una frecuencia y porque todas las frecuencias transforman información. Bien, entendiendo esto, que es como el contexto científico del proceso, es muy importante pasar a la siguiente parte y es entender cómo preparar el cuerpo y la mente para el futuro. Para esto, lo que yo he estudiado con mis maestros y que me gusta mucho, realmente me fascina, es un asunto que se llama el ensayo mental. Cuando mi mamá estuvo muy enferma, yo inicié la práctica con ella. Lo que pasa es que iniciamos demasiado tarde, pero el ensayo mental es un tipo de meditación consciente que te permite ir alargando a tal punto que tu estado de vida se convierte en un estado de meditación consciente y permanente. ¿Por qué creo tanto en esto? Por la asombrosa capacidad que tiene nuestro cerebro, al igual que el cuerpo, de transformarse. Y esto suena muy extraño, pero quiero que investigues cada una de las palabras que yo digo aquí. Hay otra ciencia que no he mencionado que se llama la epigenética. Y la epigenética es una cosa maravillosa, porque es la manera en que uno pensando transforma la genética del cuerpo para poder vivir el instante presente. El doctor Joe Dispenza con un grupo de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos hicieron un estudio hace unos años donde cogieron a 10 personas que no sabían tocar el piano y la dividieron en dos grupos. A unos los llevaron a ensayar que tocaban el piano con un piano, en efecto. Y a los otros les hicieron una inmersión de un ensayo mental, es decir, una meditación en la cual ellos cerraban sus ojos y por un
tiempo determinado estimulaban su cerebro como si estuvieran tocando el piano, es decir, se imaginaban que estaban tocando el piano. Luego les hicieron escáner cerebral a cada una de las 10 personas, tanto a los 5 que habían tocado el piano como a los 5 que imaginaron tocar el piano. Y el resultado fue asombroso. Estos escáneres cerebrales mostraron que las conexiones neuronales y la programación neurológica de las áreas del cerebro que controlan el movimiento había aumentado de una manera espectacular en todos los individuos. Es decir, no aumentó de manera distinta en los que aprendieron tocando el piano que en las personas que aprendieron imaginando el piano. Pero hicieron también el mismo ejercicio con gente que asistía al gimnasio y que tenía, digamos, bajos grados de fuerza, baja capacidad para levantar pesas. Entonces cogieron a un grupo y a ese grupo lo pusieron a aumentar su capacidad de fuerza tomando pesas, y al otro grupo lo pusieron a imaginar que levantaban pesas. Los escáneres cerebrales mostraron que las personas que habían imaginado levantar pesas habían incrementado. Perdón, esto no fueron los escáneres cerebrales, simplemente les hicieron luego la prueba a todos, y las personas que habían imaginado levantar determinados pesos habían incrementado hasta en un 15 y en un 20% su capacidad de fuerza. En conclusión, el entrenamiento mental no solo transforma el cerebro, sino que también puede cambiar el cuerpo mediante el poder del pensamiento. Por eso creo tanto en esta técnica. Por eso está la técnica que te quiero compartir. Ahora, ¿por qué si es cierto esto de que el entrenamiento mental cambia el cuerpo? Pues fácil, porque se cambia la genética, la epigenética. La genética realmente, a ver, ¿cómo funciona la genética? Hay personas que incluso están enfermas en ocasiones y entonces nos dicen que es por genética, porque los genes salieron de X, con X o Y conformación, crean X o Y cantidad de proteínas y repiten una enfermedad que venía del pasado. Ahora, el gen en sí mismo nunca se cambia físicamente. Cuando la epigenética explica que la transformación genética se puede dar y que el entrenamiento mental transforma el cuerpo, no estamos hablando de que se cambie un gen, simplemente cambia la expresión del gen. Y esa expresión es fundamental por cuanto de ella depende nuestra salud y dependen nuestras vidas, ¿sí? Es decir, el cuerpo es un aparato sumamente sensible de fabricación de proteínas. Todo el cuerpo, casi todos los órganos del cuerpo fabrican proteínas, salvo los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no fabrican proteínas, de resto todo el cuerpo, las células musculares fabrican la actina y la miosina, la piel fabrica colágeno y elastina, las inmunológicas fabrican anticuerpos, la tiroides fabrica la tiroxina, las de la médula ósea fabrican la hemoglobina, algunas de los ojos crean incluso queratina, las del páncreas producen enzimas como la proteasa, la lipasa, la milasa. Todo el cuerpo en general, no hay un órgano del cuerpo que o no dependa de las proteínas o no las fabrique. Es decir, todos los órganos del cuerpo o dependen de las proteínas o las fabrican. Para que una célula fabrique proteína, un gen debe expresarse. Esa es la función de los genes. La función de los genes es facilitar la producción de proteínas. Cuando una señal procedente del entorno externo de la célula, en este caso los ejemplos que puse, el pensamiento o los sentimientos, llega a la membrana de una célula, un receptor acepta la reacción química y se abre paso hasta el interior del ADN, hasta el interior de la célula donde está ubicado el ADN, y en ese momento el gen crea una nueva proteína que equivale a una nueva señal. No sé si suene esto muy confuso, pero esto que te estoy explicando es la mente transformando la genética del cuerpo. Así pues que la información que recibe una célula del exterior, si no cambia, el gen sigue expresándose para fabricar la misma proteína y el cuerpo continúa igual. Si tú no le das
nuevas señales al cuerpo, no hay nuevas señales en el gen, y el gen se sigue expresando de manera. O sea que es probable que tu cuerpo tenga la misma genética que cuando naciste. Sí, es probable que haya habido cambios, y los cambios naturales que se dieron en el fenómeno de la plastía, cuando en tu cerebro se estaban creando las primeras redes neuronales y luego esto estaba dejando improntas en el cerebro, es verdad. Pero es muy probable que la genética de tu cuerpo no esté cambiando con las señales que le estás enviando de manera constante, y de ahí nace la importancia de vivir en el presente y crear el futuro. Entonces, con el tiempo, los genes que no se transforman se pueden regular a la baja, o cortar la expresión sana de las proteínas, o se deterioran. Esto es lo que puede ocurrir. De modo que si tú transformas tus emociones, puedes modificar la expresión de tus genes, porque estás enviando un mensaje químico inédito a tu ADN, que a su vez indicará a los genes que creen proteínas distintas. Según tú retiras la atención de tu realidad pasada y presente, de tu realidad futura previsible, recuperas la energía y fabricas tu propio campo electromagnético, y con eso dispones de nueva energía suficiente para generar el cuerpo o para crear nuevas experiencias de vida. En el ejercicio de ampliación de la conciencia, adéntrate a tu cuerpo. Inicia una actividad diaria de cerrar los ojos en absoluto silencio. Esto depende del nivel de meditación de cada uno. Esto depende de si meditas. En principio, cuando no medites, cuando no has meditado en ningún momento, cuando no has practicado nada de esto, puedes guiarte por algunas meditaciones. A mí me gustan mucho me gustaban cuando inicié en este proceso hace muchos años, las de Deepak Chopra, meditaciones guiadas, y empiezas a quietar la mente. Pero más adelante empieza a hacer el ejercicio de revisar cuáles son tus hábitos, de qué están compuestos tus pensamientos, cuál es el vestigio químico que tienes en el cuerpo, cuándo reaccionas de manera natural, cuando tu cuerpo está en automático. Porque cuando está el cuerpo en automático, cuando tus hábitos pertenecen al pasado, cuando tus pensamientos solo son la construcción del pasado, te es imposible pasar al instante presente. Para vivir el instante presente, tienes que iniciar un proceso de meditación constante, donde día a día, en cada meditación, empieces a imaginar los sentimientos con los que quieres convivir. Empieces a traer a ti los sentimientos de felicidad. Luego, tienes un campo electromagnético que has creado a partir de la generación de esas emociones y a partir de la expresión de esa genética que tienes en tu cuerpo. Es muy probable que te empieces a comunicar en otras frecuencias en el instante presente con otros cuerpos. Pero esto es un trabajo. Yo voy a hablar de aquí en adelante en los siguientes episodios, como lo he hecho en todos. Recuerden que el primero se llama Dale sentido a tu vida, el segundo Organiza tu vida, y el tercero es una historia de resiliencia, la historia de Doña Nena. Los 3 episodios han hablado de la ampliación de la conciencia. En este es un ejercicio específico para que tengas un estado de meditación constante que hace parte de la ampliación de la conciencia y que te lleva a vivir en el presente. Tus dudas con respecto a este ejercicio me gustaría que las comentaras en nuestro Instagram, en @infusiondromero1, o que lo pongas en la cajita de preguntas que hay en nuestro Spotify, que se llama Infusión de Romero, o en el canal de YouTube que se llama Infusión de Romero, o en el TikTok. Y de esto vamos a seguir hablando en adelante, porque me interesa vivir el estado presente. Sin lugar a dudas, es la variable más importante para la tranquilidad.